Yo era el hijo del hombre más rico de Ciudad Capital, pero nunca había disfrutado de la adulación y las sonrisas falsas que venían con ese título. Todo lo que siempre había querido era una vida normal. Ahora que me acercaba a los 28 años y seguía soltero, mi madre finalmente perdió la paciencia. Me dio un ultimátum: ir a una cita a ciegas o me dejaría sin apoyo. De camino a la cita, pasé por una boutique de lujo y vi un reloj que inmediatamente me llamó la atención. Estaba a punto de pagarlo cuando, de la nada, un hombre irrumpió por detrás y puso bruscamente una tarjeta negra sobre el mostrador. «Me llevaré este reloj. Envuélvalo», dijo. Mantuve la calma y dije educadamente: «Señor, yo vi este reloj primero». Sin embargo, él solo se burló y respondió con desdén, lleno de arrogancia: «Un chico sin dinero como tú puede mirar pero no comprar. Vete de aquí. Soy el asistente de la señorita Jackson, la directora ejecutiva del grupo Jackson. En esta ciudad, si quiero algo, nadie peleará conmigo por ello. La señorita Jackson, ¿no era esa exactamente la mujer con la que se suponía que me reuniría para la cita a ciegas?». Sin decir una palabra más, saqué mi teléfono y marqué su número. «Selena», dije con calma, ¿sabes que tu asistente está aquí usando tu nombre para molestar a la gente? Mi madre no había parado de cantar las alabanzas de Selena Jackson, y pensé que esta era la oportunidad perfecta para ver cómo manejaba las cosas. Si incluso su asistente podía actuar con tanta arrogancia en público y ella no hacía nada al respecto, eso solo traería problemas en el futuro. Sin embargo, su voz fría y despectiva se escuchó a través del teléfono. «¿Cómo manejo a mi asistente no es asunto tuyo? Te estás entrometiendo demasiado». Antes de que pudiera decir nada más, colgó. Como dice el refrán, Dios los cría y ellos se juntan. Con razón su asistente era tan descarado. Su jefa claramente se lo permitía. Frente a mí, el sujeto, Leo Woodolf, ya se estaba riendo como si hubiera ganado la lotería. «¡Qué broma! Mírate, todo sencillo y sin un centavo. ¿Y de verdad crees que puedes congraciarte con nuestra directora ejecutiva, la señorita Jackson? Yo solía mantener un perfil bajo. Me vestía de forma sencilla, pero eso no significaba que dejaría que alguien me pasara por encima. Juzgar a las personas por las apariencias es lo menos inteligente que podrías hacer», dije con calma. «Te sugiero que midas tus palabras o te vas a arrepentir». Sin embargo, no iba a desperdiciar más tiempo con alguien como él. Metí la mano en mi bolso, saqué una tarjeta y se la entregué a la vendedora para que me cobrara el reloj. La vendedora miró mi tarjeta, luego a Leo, claramente vacilante. Se quedó paralizada, sin saber qué hacer. Leo simplemente se rió más fuerte. «Individuo insignificante. ¿Todavía estás intentando actuar como si fueras alguien importante? Todo este centro comercial pertenece a los Jackson. Si yo no doy la orden, no puedes comprar ni un solo tornillo aquí». Luego, con una sonrisa de suficiencia, me arrebató la tarjeta de la mano y la arrojó hacia la entrada. «Agitando una tarjeta de descuento, pensando que eres la gran cosa, no voy a caer en eso. Retírate». En toda mi vida, nadie se había atrevido a faltarme al respeto así. Leo había cruzado la línea de verdad. Sin decir una palabra más, agarré su brazo en un movimiento firme y lo guié hasta el frente de la tienda. Mi voz se volvió muy seria mientras ordenaba: «Recoge mi tarjeta». Las vendedoras de la tienda miraron conmocionadas. «Oh, Dios mío, ¿de verdad acaba de decirle eso al señor Woodolf? ¿Perdió la razón? El señor Woodolf es la mano derecha de la señorita Jackson. Ofenderlo a él es lo mismo que ofenderla a ella». Una de las empleadas intentó disuadirme. «Señor, es solo un reloj. No vale la pena hacer enojar al grupo Jackson por esto. Por favor, solo déjelo ir». «Sí, debería disculparse con el señor Woodolf mientras aún puede. Pida perdón. Puede que no sea demasiado tarde». Leo, claramente alimentándose de la atención, se soltó del brazo y exclamó: «Eres un bueno para nada. Pide disculpas de inmediato y tal vez considere dejar pasar esto. De lo contrario, espero que estés listo para perderlo todo». Ahora lo había visto todo. Después de años de ver a mi madre imponerse a la gente, ahora era mi turno de ser desafiado. Una sonrisa fría tiró de la comisura de mis labios mientras me volvía hacia Leo. Alguien que se esconde detrás del poder de otro, ¿eh? Ni siquiera Selena se atrevería a decir algo tan exagerado como eso. ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres? ¿A quién llamas escondido?, espetó. Miré a mi alrededor. ¿Alguien más está haciendo tanto ruido por aquí? Insolente. Furioso,
Leo apretó el puño y me lanzó un manotazo. Retrocedí sin esfuerzo, esquivándolo por completo. Falló y tropezó de frente contra el suelo. «Vaya, Leo, ¿realmente te comprometiste con el papel?», dije. «¿Te llamo ruidoso y te tiras al suelo de forma tan espectacular? Aprecio la actuación». Se levantó a trompicones del suelo, señalándome mientras reclamaba. «¡Descarado! Ya verás», le advertí. «Si no cuidas esa forma de hablar tuya, te enseñaré a hacerlo. Mi madre me había hecho entrenar con maestros de artes marciales para defensa personal desde que era niño, y a tipos como Leo podría enfrentarme a 3 como él sin sudar». La mirada en mis ojos debió haberle impactado fuerte. Tartamudeó, pero mantuvo la boca cerrada. Cada vez más personas comenzaban a reunirse alrededor para ver el espectáculo, pero yo no estaba de humor para hacer el entretenimiento de la esquina. Por lo tanto, me agaché, recogí la tarjeta que había tirado, caminé de regreso a la tienda, compré el reloj y me di la vuelta para irme. Una vez más, Leo se paró frente a mí, tratando de bloquearme el paso. Ya había agotado toda mi paciencia, así que sin dudarlo, di un paso firme, listo para apartarlo de mi camino cuando... ¡Alto! Una voz de mujer, grave y autoritaria, resonó detrás de mí. Leo inmediatamente corrió a su lado, poniendo una cara lastimera. «Señorita Jackson, por fin está aquí. Él es quien me ha estado molestando todo este tiempo». Me volví para mirar a Selena, y lo admito, me quedé momentáneamente atónito. Con razón mi madre dijo que estaría satisfecho con ella como cita a ciegas. Tenía piernas largas, una cintura delgada y tez de porcelana. Se parecía mucho a la celebridad de la que estaba enamorado. Solo por esa cara, decidí darle otra oportunidad. Puse una sonrisa cortés. «Señorita Jackson, ¿verdad? Soy Xavier Hamilton. Soy su cita a ciegas de hoy». Su madre debió haberle mencionado sobre mí. Su madre, por cierto, solía ser una empleada de nivel básico en una de las empresas filiales de nuestra familia. Mi madre apreció su sentido comercial y ayudó personalmente a los Jackson a ascender a su estatus actual. Selena me escaneó rápidamente antes de decir con desdén: «28 años y sin experiencia en el amor, no somos compatibles». Sin duda tenía palabras muy duras porque sus comentarios me golpearon como un fuerte rechazo. ¿28 años? ¿Y eso ya era ser mayor? Me había mantenido enfocado, me había respetado a mí mismo y no había andado de fiesta en fiesta, y ella se burlaba de mí por eso. ¿De verdad así le hablas a los demás? Tus palabras dejan mucho que desear. ¿No te enseñaron tus padres modales básicos? Su rostro se oscureció instantáneamente. ¿Modales? ¿Para alguien como tú? ¿Un chico de pueblo? No me importa qué historia le hayas contado a mi madre para organizar esto, pero nunca me casaré con alguien sin educación como tú. Justo en ese momento, Leo se aferró al brazo de ella y me miró con abierto desdén. Mira tu aspecto tan sencillo. ¿Cómo crees que mereces a alguien tan hermosa y brillante como la señorita Jackson? La multitud intervino de inmediato, ansiosa por avivar las llamas. Miren su ropa. No puede valer más de unos pocos billetes. ¿Y sueña con casarse con la señorita Jackson? ¡Qué iluso! Tiene belleza, inteligencia y unos antecedentes poderosos. Podría tener a cualquier hombre que quisiera. ¿Por qué se conformaría con él? Solo otro soñador sin futuro. Que alguien lo despierte. Claro, yo no era tan elegante como una estrella de cine, pero definitivamente no era lo que ellos estaban tratando de hacerme parecer. Honestamente, el mundo realmente favorecía a los ricos. ¿Sabes qué?, dije. Incluso si me lo pidieras, seguiría sin casarme contigo. Ve a casa y dile a tu madre que no estoy interesado. No solo sentía rechazo por su actitud, sino que también tenía toda la intención de quejarme de ella cuando regresara, para que la señora Jackson pudiera lidiar con su comportamiento ella misma. Negándome a perder un segundo más discutiendo con ese par, me di la vuelta, listo para irme. Sin embargo, Leo de repente extendió la mano y me arrebató el reloj. «Sujeto impertinente, ¿quieres irte? Bien, pero el reloj se queda». Pensé, vaya, ¿así que ahora simplemente estábamos quitándole cosas a la gente a plena luz del día? Agarré su brazo y lo aparté con firmeza. Dejó escapar un grito de sorpresa y soltó el reloj, que volvió a caer en mi mano. Si no quiero algo, lo dejaré, pero nadie toma lo que es mío. Leo se volvió hacia Selena lastimosamente. «Señorita Jackson, acaba de atacarme. ¿De verdad va a dejar que alguien como él se salga con la suya?» Sin siquiera pensarlo,
Levanté la mano y lo empujé para alejarlo. Si vuelvo a escuchar una falta de respeto salir de tu boca una vez más, me aseguraré de darte una lección. Algunas personas simplemente no aprenderían hasta que se les marcara un límite. Parecía atónito, frotándose el brazo, y luego se escabulló detrás de Selena como un niño regañado, suspirando. Selena, claramente indignada, lo consoló y me miró con mucha molestia. ¿Cómo te atreves a tocar a mi empleado? Voy a darte una lección que no olvidarás. Se volvió hacia los guardias de seguridad detrás de ella y ordenó. ¡Atrápenlo! ¡Detengan a este sujeto! Podía defenderme, pero no era un superhéroe. Los guardias entrenados me sujetaron contra el suelo en cuestión de segundos. Fue entonces cuando Leo se acercó pavoneándose y me dio un fuerte golpe. 2 veces. Mi mejilla se resintió al instante, dejándome una marca muy visible. Flexionando su muñeca, se burló. Me avergonzaste una vez, así que ahora te haré pagar 100 veces más. Las personas a nuestro alrededor comenzaron a susurrar, lanzándome miradas de compasión. 100 veces, su cara quedará irreconocible. Qué lástima. Es un tipo bastante agradable a la vista. Pronto se verá muy lastimado. Le dije que no se metiera con el señor Woodolph, pero ¿escuchó? Ahora está recibiendo lo que buscaba. Sabía que era mejor no resistirme. Leo parecía lo suficientemente alterado como para lastimarme gravemente, y no quería poner a prueba hasta dónde llegaría. Bien, jadeé. Toma el reloj, te lo daré como un regalo. Sin embargo, me empujó de nuevo y exclamó. Realmente das lástima, pero un reloj no es suficiente para calmarme. Soportando la incomodidad, dije, te pagaré lo que quieras. Solo déjame ir. Él sonrió con suficiencia. Muy bien, entonces dame $100 millones y te dejaré libre de todo esto. Puedo hacer eso, respondí sin dudarlo. Llamaré a alguien ahora mismo para que lo traiga. Selena se burló a su lado. Eres un mentiroso terrible. ¿Cuántas personas en esta ciudad tienen 100 millones en efectivo? ¿A quién crees que estás engañando? Contuve mi indignación. Dame 10 minutos. Si el dinero no llega para entonces, haz conmigo lo que quieras. Bien, 10 minutos serán. Leo inició el temporizador de su teléfono y alzó la voz hacia la multitud. Todos escucharon eso. Si no consigue $100 millones aquí en 10 minutos, lo dejaré en ridículo frente a todos como castigo. La gente estalló en vítores y murmullos. Cuando finalmente recuperé mi teléfono, llamé rápidamente a mi madre. Oye, Xavier, ¿cómo va la cita a ciegas? ¿Es tu tipo? Escuchar su voz casi me hizo colapsar emocionalmente. Se me hizo un nudo en la garganta y dije las palabras con dificultad. Mamá, tu precioso hijo acaba de ser acorralado y atacado. ¿Qué? Su tono cambió instantáneamente. ¿Quién se atrevió a tocar a mi hijo? ¿Acaso no saben con quién se meten? Me apresuré a explicarle todo lo que acababa de suceder. Mi madre escuchó todo en silencio. Eso era lo más aterrador de ella. Nunca gritaba cuando estaba verdaderamente furiosa. Su voz simplemente se volvía plana, como el cielo justo antes de una tormenta que arranca árboles. Cuando terminé de hablar, hubo una pausa de exactamente 3 segundos. Dame la dirección exacta del centro comercial. Se la di. Bien, no te muevas. Y Xavier, no pagues nada. Colgó. Miré el temporizador en el teléfono de Leo. 7 minutos con 42 segundos. Leo paseaba frente a mí con las manos en los bolsillos, sonriendo como alguien que ya conoce el final de la película. Selena estaba un poco apartada, revisando su teléfono con el aburrimiento estudiado de quien cree que está por encima del espectáculo, pero no puede resistirse a mirarlo. Los guardaespaldas me seguían sujetando por los brazos. La multitud no se había dispersado. Si acaso, había crecido. Alguien estaba grabando con el teléfono en alto. 5 minutos, anunció Leo con teatralidad, mostrando la pantalla a la gente. Nuestro héroe tiene 5 minutos para producir $100 millones de la nada. ¿Apostamos? Risas. Murmullos. Alguien al fondo dijo que le daba 2 minutos antes de que empezara a suplicar. Yo no dije nada. Mantuve la espalda recta en la medida en que los guardaespaldas me lo permitían y respiré despacio. Me había entrenado durante años en artes marciales, no solo por el aspecto físico, sino por esto. Por aprender a no dejar que el dolor ni la humillación nublaran el pensamiento. El verdadero control no era sobre el cuerpo, era sobre la mente. Y mi mente, en este momento, estaba perfectamente clara.
Leo se acercó y se agachó a mi nivel, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Te voy a dar un consejo gratis, dijo en voz baja, casi amable. La próxima vez que veas a alguien con una tarjeta negra, da media vuelta y sigue caminando. El mundo tiene una jerarquía, chico. Y tú estás muy abajo en ella. Lo miré sin pestañear. Leo, respondí con la misma calma. ¿Sabes cuál es la diferencia entre alguien con poder real y alguien que lo toma prestado? Frunció el ceño levemente. Que el poder real no necesita anunciarse, continué. No necesita usar el nombre de su jefa para comprar un reloj. No necesita una multitud mirando para sentirse importante. Tú llevas 15 minutos haciéndome esto y sigues necesitando más audiencia. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre ti. La sonrisa en su cara se endureció. Palabras bonitas de alguien tirado en el suelo. Dijo. 3 minutos, anunció alguien en la multitud. Leo se enderezó y volvió a pasearse, más despacio ahora, como si le molestara algo que no supiera nombrar exactamente. Selena levantó la vista de su teléfono y me observó durante un momento con una expresión que no supe leer del todo. No era compasión. Tampoco era el desdén puro de antes. Era algo más parecido a una evaluación. Luego volvió a bajar la vista a la pantalla. 1 minuto, dijo Leo, levantando el teléfono. 1 minuto, caballeros y damas. El reloj no miente. La multitud se acercó. Alguien apagó la música ambiental del centro comercial, o quizás solo lo imaginé, porque el silencio que cayó sobre ese corredor fue tan repentino que pareció deliberado. El temporizador sonó. Leo lo mostró a todos con el brazo extendido como si fuera un trofeo. Tiempo. Se giró hacia mí con una sonrisa lenta. Bien, ha sido divertido. Ahora vamos a... No terminó la frase, porque en ese momento las puertas automáticas del extremo del corredor se abrieron y por ellas entró Margaret Hamilton. Mi madre. No venía sola. Venía con 4 hombres a quienes yo reconocí. El director de seguridad del grupo Hamilton, el abogado corporativo principal, y 2 asistentes que solo acompañaban a mi madre cuando quería dejar absolutamente claro que lo que estaba a punto de suceder no era una visita social. Iba vestida con su traje gris perla de reuniones importantes, con los tacones que, según ella misma decía, lo reservaba para los días en que alguien necesitaba aprender una lección cara. La multitud se dividió para dejarla pasar. No era una mujer particularmente alta, pero Margaret Hamilton tenía una forma de moverse que hacía que el espacio a su alrededor se reorganizara solo, como si las paredes mismas prefirieran hacerle sitio antes que quedar en su camino. Se detuvo a 3 metros de Leo. Lo miró. Leo, que un segundo antes había estado sonriendo para la cámara del teléfono de un desconocido, dejó caer el brazo lentamente. Tú eres el que golpeó a mi hijo, dijo mi madre. No era una pregunta. La voz de Leo salió un tono más alta de lo habitual. Señora, no sé quién es usted, pero este hombre... Suéltenlo, ordenó ella, dirigiéndose a los guardaespaldas sin mirarlos siquiera. Los guardaespaldas miraron a Selena. Selena miraba a mi madre con una expresión que, por primera vez en toda la tarde, no era ni desdén ni aburrimiento. Era algo parecido a la confusión de quien empieza a sospechar que el mapa que lleva en la mano no corresponde al territorio en que acaba de entrar. ¿Quién es usted?, preguntó Selena con cautela. Mi madre no le respondió de inmediato. En lugar de eso, sacó su teléfono, marcó un número y lo puso en altavoz. Richard, dijo cuando contestaron al segundo tono. Necesito que me confirmes algo. Claro, señora Hamilton. Dígame. El grupo Jackson. ¿Quién tiene el 20% de sus acciones preferentes en custodia desde la reestructuración del año pasado? Una pausa brevísima. El grupo Hamilton, señora. Desde marzo. Tal como usted dispuso. Gracias, Richard. Colgó. El corredor estaba completamente en silencio. Mi madre guardó el teléfono en el bolso con el mismo gesto tranquilo con que guardaría un recibo de supermercado. Luego, por fin, miró a Selena Jackson directamente a los ojos. Querida, dijo con una cordialidad tan afilada que cortaba, creo que tu madre y yo tenemos una conversación pendiente. El color abandonó el rostro de Selena. Leo, que seguía parado en el mismo sitio, abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. Yo... no sabía que... No. Mi madre ni siquiera lo miró. Eso es evidente. Me acerqué a ella. Me puso una mano en la mejilla hinchada,
con una delicadeza que solo le había visto reservar para muy pocas cosas, y la rabia que cruzó por sus ojos duró exactamente un segundo antes de que volviera a cubrirla con esa calma de granito que la hacía tan peligrosa. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Estoy bien, mamá. Bien. Bajó la mano. Entonces quédate aquí y observa cómo se hace esto. Mi madre no levantó la voz ni una sola vez. Eso era lo más devastador de verla operar, que no necesitaba el volumen. Tenía una forma de hablar en tono bajo y sosegado que obligaba a todos los demás a callarse para escuchar, y en ese silencio que ella misma generaba, cada palabra caía con el peso exacto que quería darle. Se dirigió primero al director del centro comercial, que había aparecido entre la multitud con la camisa mal abotonada y el walkie-talkie en la mano, con la expresión de alguien que acaba de entender que su tarde tranquila terminó hace rato. ¿Es usted el responsable de este establecimiento?, preguntó mi madre. Sí, señora. Soy el director general, Andrés Molina. Bien. Acabo de ver las imágenes de seguridad que me envió su equipo. Señaló al director de seguridad del grupo Hamilton, que sostenía una tablet con varios fotogramas congelados. En ella se puede observar con claridad cómo un empleado del grupo Jackson golpea a un cliente dentro de sus instalaciones y cómo sus guardaespaldas lo inmovilizaron físicamente contra su voluntad. ¿Tiene algo que decir al respecto? Molina tragó saliva. Señora Hamilton, le aseguro que esto no refleja los estándares de nuestro... No me interesa lo que refleja. Me interesa lo que va a hacer. Mientras mi madre hablaba con Molina, yo observé a Leo. Había retrocedido hasta quedar casi pegado a la pared de escaparates, con las manos ligeramente separadas del cuerpo, como alguien que acaba de comprender que el suelo que pisaba no era tan sólido como creía. La sonrisa había desaparecido por completo. En su lugar quedaba algo que tardé un momento en identificar, porque nunca lo había visto en su cara. Miedo real. No el miedo escénico de quien finge estar asustado para ganarse la simpatía de la multitud. Miedo verdadero. El tipo que aparece cuando alguien entiende que las consecuencias ya no son abstractas. Selena estaba a su lado, pero claramente ya no estaba con él. Se había apartado unos centímetros, un movimiento pequeño pero significativo, como un barco que corta amarras antes de que la corriente decida por él. Tenía el teléfono en la mano y miraba la pantalla. Supuse que estaba llamando a su madre. Supuse bien. La señora Rosa Jackson llegó 17 minutos después. La conocía de vista. Era una mujer de unos 55 años, con el cabello corto y los modales precisos de quien ha pasado la mayor parte de su vida construyendo algo desde cero y aprendido a no dar nada por sentado. Mi madre la había mencionado siempre con respeto genuino, lo cual era un indicador más fiable que cualquier currículum. Margaret Hamilton repartía el respeto con cuentagotas. Cuando Rosa Jackson entró al corredor y vio la escena, su mirada recorrió el espacio en cuestión de segundos. Los guardaespaldas apartados, Leo contra la pared, Selena con el teléfono, la multitud todavía presente, y mi madre en el centro de todo con la postura de quien llegó primero y no tiene ninguna intención de moverse. Su cara no reveló nada, pero sus ojos, cuando se posaron brevemente en mí y vieron la mejilla hinchada, se endurecieron de una manera específica. Se acercó a mi madre. «Margaret», dijo en voz baja. «Rosa», respondió mi madre con el mismo tono. Hubo entre ellas ese tipo de comunicación silenciosa que solo existe entre personas que llevan años entendiéndose sin necesitar explicarse. Luego Rosa se volvió hacia Leo. Leo abrió la boca. «Señora Jackson, yo solo estaba...» «Cállate, Leo». Cerró la boca. Rosa miró a su hija. Selena sostuvo la mirada de su madre durante aproximadamente 2 segundos antes de bajar la vista. También era información. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando con Leo?», le preguntó Rosa. 4 años, respondió Selena en voz baja. ¿Y en esos 4 años nunca notaste que tenía este problema? Silencio. ¿O lo notaste y elegiste no verlo? Más silencio. Rosa asintió una sola vez, como si esa respuesta hubiera confirmado algo que ya sospechaba. Luego se volvió hacia mi madre. «Margaret, lo que le hicieron a tu hijo no tiene justificación. Me hago responsable personalmente. ¿Qué necesitas de mí?» Mi madre consideró la pregunta durante un momento. 3 cosas, dijo. Primera, Leo Woodolph no vuelve a pisar ninguna instalación vinculada al grupo Jackson ni al grupo Hamilton. Segunda,
Quiero una declaración firmada de los hechos ocurridos hoy para el archivo legal. Tercera. Hizo una pausa y me miró brevemente. La tercera ya la resolveremos en privado, Rosa. Rosa asintió. Hecho. Leo, que había escuchado todo esto desde su rincón, finalmente reaccionó. Dio un paso al frente con esa desesperación torpe de quien no sabe cuándo quedarse quieto. Señora Jackson, por favor. Llevo 4 años trabajando para usted. No puede simplemente... Leo. La voz de Rosa fue tan llana que sonó casi compasiva, y eso la hizo más definitiva que cualquier grito. Golpeaste al hijo de Margaret Hamilton dentro de un centro comercial. Usaste el nombre de mi empresa para intimidar a un cliente. Lo inmovilizaron físicamente tus hombres. Todo está grabado. Señaló las cámaras del techo con un gesto breve. No hay nada que resolver aquí. Ya terminaste. Leo miró a Selena. Buscaba un aliado. Un gesto. Algo. Selena miraba el suelo. Fue la multitud la que rompió el silencio, y no con el espectáculo que Leo había imaginado cuando inició el temporizador. Fue con ese murmullo incómodo que surge cuando la gente que estaba disfrutando del espectáculo se da cuenta de que apostó por el bando equivocado. Alguien apagó la cámara del teléfono. Varios se dispersaron. Leo fue escoltado fuera del corredor por el director de seguridad del centro comercial, con la cabeza gacha y los hombros caídos, convertido de repente en un hombre ordinario sin el nombre de nadie detrás del cual esconderse. Yo lo observé alejarse y no sentí satisfacción. Sentí algo más tranquilo que eso. La confirmación de que las cosas, cuando se manejan con paciencia y precisión, tienden a encontrar su nivel correcto, tarde o temprano. Mi madre se acercó a mí. ¿El reloj?, preguntó. Lo saqué del bolsillo. Lo miré un momento. Luego se lo extendí. Era para ti, dije. Lo vi y pensé que te gustaría. Tomó el reloj y lo examinó con esa expresión suya de evaluación experta. Luego lo miró a mí. Tiene buen gusto, dijo, y por su tono entendí que no hablaba solo del reloj. Sonreí a pesar de la mejilla hinchada. Detrás de nosotros, escuché pasos acercándose. Reconocí el sonido de los tacones antes de girarme. Era Selena Jackson, que se había separado del lado de su madre y caminaba hacia mí con esa postura erguida que, ahora que la veía sin el desdén cubriendo todo lo demás, tenía algo distinto. No era arrogancia. Era el escudo de alguien que aprendió muy temprano que el mundo juzga antes de preguntar. Se detuvo frente a mí. Me miró directamente a los ojos por primera vez desde que nos habíamos conocido, y en sus ojos no había ni rastro de la mujer que me había dicho que tenía la boca sucia o que era un paleto. Lo que dije antes, comenzó, con una rigidez en la voz que reconocí como el esfuerzo de alguien que no se disculpa seguido. Estuve fuera de lugar. No era una disculpa perfecta, pero era real. La estudié durante un momento. ¿Siempre juzgas a las personas así antes de conocerlas? ¿O hoy fue un día especialmente malo? Algo cruzó por su cara. No llegó a ser una sonrisa, pero estuvo cerca. Hoy fue un día complicado, respondió. Para los dos, dije. Silencio. No incómodo, del tipo que existe entre personas que acaban de quitarse algo de encima y todavía no saben exactamente qué hacer con el espacio que quedó. Entonces mi madre apareció a mi lado, con el reloj en la mano y la mirada de alguien que ha estado observando esta escena con mucho más atención de la que aparentaba. Selena, dijo con una cordialidad genuina, completamente distinta al filo de antes. Tu madre y yo tenemos pendiente esa conversación. Espero que puedas acompañarla esta semana. Selena miró a mi madre. Luego me miró a mí. Sí, respondió. Creo que sí. Fue una respuesta pequeña. Pero era un principio. Y los principios, había aprendido hoy, eran exactamente eso. El primer paso de algo que todavía no tiene nombre pero que ya está en movimiento. La reunión entre mi madre y Rosa Jackson ocurrió 3 días después, un jueves por la tarde, en la sala de conferencias principal del grupo Hamilton, que mi madre reservaba únicamente para las conversaciones que quería que la arquitectura del lugar apoyara. Techos altos, ventanales de piso a techo con vista a la ciudad, y una mesa de caoba que había pertenecido a mi abuelo y que comunicaba, sin necesidad de palabras, que quien se sentaba al otro lado llevaba cierto tiempo en esto. Yo estaba presente. Mi madre lo había dispuesto así sin pedirme opinión, lo cual significaba que consideraba mi presencia parte del mensaje. Rosa Jackson llegó puntual.
Selena llegó 2 minutos después, lo cual me dijo que habían viajado por separado y que esa decisión había sido deliberada. Venía con un traje azul marino, el cabello recogido, y esa postura que ya había aprendido a leer. No arrogancia, sino el armor de alguien que espera que la juzguen antes de que abra la boca. Nos miramos brevemente cuando entró. Asentí. Ella devolvió el gesto con la misma economía. Mi madre presidió la reunión con la eficiencia de quien lleva décadas convirtiendo tensiones en acuerdos. Habló de la reestructuración del año anterior, del 20% en custodia, de las proyecciones del grupo Jackson para el siguiente trimestre. Rosa escuchaba con atención genuina. Selena tomaba notas en una tablet. Ocasionalmente hacía preguntas técnicas y precisas que revelaban que entendía cada número sobre la mesa. A mitad de la reunión, mi madre dijo algo que no esperaba. Rosa, y Xavier supervisará directamente la cuenta del grupo Jackson a partir del mes que viene. Levanté la vista. Mi madre no me estaba mirando. Tiene 32 años de experiencia acumulada en gestión de activos. Continuó con el tono de quien está presentando un currículum. Empezó a los 16 en el área de análisis financiero. Actualmente dirige la división de inversiones del grupo Hamilton. Ahora sí me miró brevemente. Lo que no sabe de dinero no vale la pena saberlo. Rosa asintió. Selena dejó de escribir y me miró durante un segundo más de lo estrictamente necesario. Yo mantuve la expresión neutral, aunque internamente reconocí lo que mi madre acababa de hacer. No me había presentado como su hijo. Me había presentado como un profesional. Era su forma de decirme, y de decirles a ellas, que lo del centro comercial no había sido un incidente aislado protagonizado por un heredero mimado. Había sido un malentendido sobre quién era exactamente la persona a quien habían subestimado. Después de la reunión, Rosa se quedó hablando con mi madre en el corredor. Selena y yo salimos al mismo tiempo hacia los ascensores y nos quedamos esperando en silencio. Fue ella quien habló primero. Tu madre te presentó como si fuera tu agente. Lo es, respondí. También es mi madre. A veces hace las dos cosas a la vez y resulta difícil distinguirlas. Una pausa. ¿Siempre llevas un perfil tan bajo?, preguntó. Para ser el hijo de Margaret Hamilton. Siempre, dije. Me costó años conseguirlo. Mi madre no lo aprobó al principio. ¿Y ahora? Ahora lo usa a su favor cuando le conviene. Como hoy. Algo en la comisura de sus labios se movió. No llegó a ser sonrisa, pero ya era la segunda vez que se acercaba. El ascensor llegó. Entramos los dos. Los números descendieron en silencio. ¿La cita a ciegas sigue en pie?, pregunté sin rodeos. Me miró. Después de lo que dije en el centro comercial, ¿todavía quieres tener una cita conmigo? Todavía no sé si quiero, respondí con honestidad. Pero me parece interesante descubrirlo. Las puertas se abrieron en el lobby. Hay un restaurante en la calle Meridiana, dijo Selena mientras salíamos. Viernes a las 8. Sin guardaespaldas, sin asistentes. Una pausa. Sin tu madre. Sin tu madre, acordé. Lo que ocurrió antes del viernes no lo planeé. Simplemente sucedió, como suelen suceder las cosas que no se planean, con la lógica inevitable de quien siembra sin saber exactamente cuándo va a llover. El miércoles por la tarde, mi teléfono recibió un mensaje de un número desconocido. Soy Leo Woodolph. Necesito hablar contigo. Es urgente. Lo leí 2 veces. Luego lo guardé sin responder. 1 hora después, llegó otro. Por favor, no es lo que crees. Hay cosas que no sabes sobre el grupo Jackson. Cosas que Selena no sabe. Necesito contárselas a alguien antes de que sea demasiado tarde. Lo consideré. Un hombre en la posición de Leo, recién despedido, humillado públicamente, sin el nombre de nadie detrás del cual esconderse, tenía exactamente 2 opciones: desaparecer o intentar negociar. Leo había elegido negociar. Eso significaba que tenía algo real, o que creía tener algo real, que a efectos prácticos era casi lo mismo. Le respondí con una sola línea. Mañana. 11 de la mañana. Café Torres. Calle Oriente. Llegué 10 minutos antes. Leo llegó exactamente a tiempo, lo cual me dijo que no había dormido bien, y que llevaba horas esperando este momento. Tenía ojeras, la corbata torcida, y los modales completamente distintos a los del hombre que me había arrojado una tarjeta negra al suelo 3 días atrás. Se sentó frente a mí. Pidió un café solo. Esperó a que el camarero se alejara. Antes de empezar, dije,
Quiero que sepas que esta conversación no cambia lo que ocurrió en el centro comercial. Eso ya está resuelto. Lo sé, dijo. No vengo a pedirte que me perdones ni que hables con la señora Hamilton. Vengo porque lo que voy a contarte afecta al grupo Jackson, y dado que ahora están asociados con ustedes, creo que tienen derecho a saberlo. Habla. Leo envolvió las manos alrededor de la taza y empezó. Llevaba 4 años como asistente personal de Selina Jackson. En ese tiempo, había gestionado su agenda, sus contactos, sus viajes, y sin que ella lo supiera, había tenido acceso a documentación que nunca debió haber visto. No porque la hubiera robado, sino porque el director financiero del grupo Jackson, un hombre llamado Patricio Verne, se la había enviado por error creyendo que escribía a otro destinatario. ¿Qué tipo de documentación?, pregunté. Contratos alterados. Informes de auditoría con 2 versiones, la que se presenta a la Junta y la real. Transferencias a cuentas que no aparecen en los registros oficiales del grupo. Hizo una pausa. Patricio Verne lleva 3 años desviando fondos del grupo Jackson. No una cantidad pequeña. Estamos hablando de 8 cifras. Lo miré durante un momento largo. ¿Por qué no lo denunciaste antes? Porque tenía miedo, respondió sin adornos. Verne es el hombre de confianza de Rosa Jackson desde hace 15 años. Si yo decía algo sin pruebas suficientes, quedaba como el asistente inestable tratando de destruir a un ejecutivo senior. Nadie me iba a escuchar. ¿Y ahora? Ahora ya no tengo nada que perder. Se sacó un sobre del bolsillo interior de la chaqueta y lo puso sobre la mesa. Todo está aquí, copias de los contratos, capturas de las transferencias, los correos que Verne me mandó por error. Me miró. No te lo doy para que me ayudes. Te lo doy porque si alguien puede proteger a Selena de esto, eres tú. O tu madre. Tomé el sobre. Lo sostuve sin abrirlo. Leo bebió el café en silencio. Luego se puso de pie, dejó un billete sobre la mesa y se abrochó la chaqueta con el gesto automático de alguien que todavía recuerda cómo se viste para algo importante, aunque ya no tenga a dónde ir. Una cosa más, dijo antes de alejarse. Lo del centro comercial. Sé que no hay disculpa suficiente, pero quiero que sepas que lo que le hice a Selina Jackson durante 4 años fue peor. Protegerme a mí mismo callándome algo que la estaba destruyendo a ella sin que lo supiera. Se fue sin esperar respuesta. Me quedé sentado con el sobre en la mano durante 1 minuto completo. Luego lo abrí. La primera página era suficiente. No necesité leer más para entender que Leo Woodolph, el hombre que me había arrojado mi tarjeta al suelo y ordenado que me arrodillara, acababa de poner en mis manos algo capaz de destruir a un director financiero, sacudir los cimientos de un grupo empresarial y cambiar de manera irreversible la vida de una mujer que todavía no sabía que el hombre en quien más confiaba su madre llevaba 3 años robándoles en silencio. Guardé el sobre. Pagué el café. Salí a la calle. El viernes todavía faltaban 2 días. Tenía cosas que preparar. El viernes llegué al restaurante de la calle Meridiana a las 8 en punto. Selena ya estaba sentada. Sin guardaespaldas. Sin asistentes. Con el cabello suelto por primera vez desde que la conocía, lo cual la hacía parecer simultáneamente más joven y más ella misma. Tenía una copa de vino tinto a medias y miraba la carta con esa concentración ligera de quien en realidad está pensando en otra cosa. Me vio entrar. No sonrió, pero tampoco desvió la mirada. Ya era un progreso considerable para los estándares de nuestra relación. Me senté. «Llegaste puntual», dijo. «Siempre», respondí. Pedimos. Hablamos de cosas pequeñas al principio, con la incomodidad honesta de 2 personas que se conocieron en las peores circunstancias posibles y ahora intentan construir algo distinto desde cero. Me contó que había estudiado economía en Londres, que dirigía el grupo Jackson desde los 26 porque su madre había tenido un problema cardíaco y alguien tenía que tomar el timón, que nunca había elegido exactamente esa vida, pero que con el tiempo había dejado de preguntarse si la habría elegido porque la pregunta ya no tenía respuesta útil. Yo escuché. Hablé menos de lo habitual. Tenía el sobre en el bolsillo interior de la chaqueta y lo sentía como algo físico, como un peso que había ido creciendo desde el jueves. Cuando trajeron el postre, lo saqué. Lo puse sobre la mesa entre los 2. Selena lo miró. Luego me miró a mí. «¿Qué es esto?» «Algo que necesitas ver», dije. «Y quiero que sepas que no te lo doy para ganarte ni para que me debas nada. Te lo doy porque es tuyo,
Porque la información que contiene afecta a tu empresa y a tu madre, y tienen derecho a saberlo antes de que alguien más lo use en su contra. Extendió la mano despacio. Tomó el sobre. Lo abrió. La vi leer. Vi el momento exacto en que entendió lo que tenía entre las manos porque su respiración cambió, apenas perceptible, y sus dedos se tensaron ligeramente sobre el papel. Leyó en silencio durante varios minutos. Yo bebí el café sin apresurla. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa con cuidado, como si fueran frágiles. Patricio Verne, dijo en voz baja. Sí, 15 años con nosotros. Lo sé. Silencio. No de los incómodos. De los que pesan porque contienen algo verdadero. ¿Cómo lo conseguiste? Leo me lo dio. Hice una pausa. Fue él quien lo guardó todo este tiempo. Tenía miedo de hablar. Cuando lo despidieron, decidió que ya no tenía sentido seguir callado. Selena procesó eso durante un momento. Leo me protegió 4 años y nunca lo supe, dijo casi para sí misma. También te falló de formas que ya conoces, respondí. Las dos cosas pueden ser verdad. Me miró. En sus ojos había algo que no había visto antes, no la evaluación calculada de los primeros días, sino algo más abierto, más cansado quizás, el cansancio de quien lleva años cargando cosas sola porque aprendió demasiado pronto que cargarlas sola era más seguro. ¿Por qué te importa esto?, preguntó. Después de cómo te traté. Porque lo correcto no depende de cómo me traten, dije. Y porque si vamos a hacer negocios juntos, prefiero que el suelo bajo tus pies sea sólido. No me sirve de nada asociarme con algo que se está cayendo sin que lo sepas. Una pausa larga. Eso es lo más pragmático que alguien me ha dicho nunca, mientras intentaba hacer algo generoso. Soy los dos, dije. Pragmático y generoso. Mi madre diría que heredé lo segundo de mi padre y lo primero de ella. Esta vez sí sonrió. Pequeña, breve, pero completamente real. Patricio Verne fue confrontado el lunes siguiente en una reunión de junta a la que asistieron Rosa Jackson, su abogado, el auditor externo que el grupo Hamilton recomendó, y Selena. Las pruebas eran suficientes. Verne no negó nada durante más de 12 minutos. Luego presentó su renuncia, que fue aceptada con una rapidez que dejó claro que la alternativa era la denuncia penal, la cual llegó de todas formas 3 semanas después, cuando la auditoría completa reveló el alcance real del daño. El grupo Jackson cerró el trimestre con pérdidas, pero las cerró con los libros limpios por primera vez en 3 años. Rosa Jackson llamó a mi madre para agradecérselo. Mi madre dijo que el mérito era mío y colgó, lo cual era su forma más alta de elogio. Selena y yo tuvimos una segunda cena, luego una tercera. En la cuarta, caminamos por el parque después de comer porque ninguno de los dos quería que la noche terminara todavía, y eso nos lo dijimos sin decirlo, que es la mejor forma de decir algunas cosas. No fue un romance de película, fue algo más lento y más real. 2 personas acostumbradas a cargar solas aprendiendo, con torpeza honesta, a dejar espacio para que alguien más entre. Mi madre, cuando le conté, dijo únicamente, «Ya era hora». Luego me preguntó si Selena sabía jugar al ajedrez, porque tenía intención de invitarla a cenar el siguiente domingo y no pensaba perder a propósito solo por ser amable. Le dije que no lo sabía. «Entonces que aprenda», dijo mi madre. «Las personas que valen la pena aprenden. Hay algo que nadie te explica cuando creces siendo el hijo del hombre más rico de una ciudad. Que el dinero no te protege del ridículo, del dolor, ni de que alguien te arroje tu tarjeta al suelo delante de una multitud. Te da recursos, no te da dignidad. La dignidad la construyes tú, decisión a decisión, en los momentos en que sería más fácil ceder o desaparecer. Ese día en la boutique, pude haberme ido. Pude haberle cedido el reloj a Leo y salir por la puerta sin drama. Habría sido lo sensato. Pero hay cosas que, una vez que las cedes, no sabes muy bien dónde termina la sesión. Lo que aprendí es simple. El poder verdadero no se anuncia. No necesita audiencia, y no le teme al silencio. Actúa cuando debe, espera cuando conviene, y nunca confunde el volumen con la fuerza. El reloj, por cierto, terminó en la muñeca de mi madre. Le quedaba bien. Ella dijo que era el mejor regalo que le había dado en años. Yo le dije que ni siquiera lo había comprado para ella. Se encogió de hombros. Las mejores cosas nunca son exactamente para quien terminan siendo, dijo. Así funciona la vida, Xavier. Y como casi siempre tenía razón.